Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga abundantemente. Es un gozo para mí el tener este privilegio de poder compartir nuevamente o brevemente con la palabra del Señor. Así es que vamos rápido al punto. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo. Vamos a leer en el capítulo 6, en el versículo 21, un pasaje muy conocido por todos nosotros y que nos ha traído muchas enseñanzas a lo largo de nuestra vida. Dice la palabra del Señor: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mi hermano, como seres humanos, muchas veces nosotros nos encontramos en búsqueda continua, búsqueda de diferentes cosas. Y quizá uno de los aspectos que más resalta es que consciente o inconscientemente el ser humano está buscando satisfacción. ¿Satisfacción de qué? Satisfacción de diversos aspectos o de diversos tipos de necesidades, ya sean reales o creadas. Algunas a lo mejor son muy relevantes o fundamentales, como el comer, como el vestir, como la salud, como la dignidad o el respeto. Pero también a veces se buscan cosas triviales, a veces se buscan lujos, a veces se buscan excesos, a veces se buscan deleites o reconocimiento, ¿verdad? Que es diferente del respeto. En ese camino que cada uno de nosotros vive, el Señor no quiere tampoco dejarnos solos, o sea, Él quiere estar a lo largo de toda nuestra vida con nosotros, y uno de los aspectos fundamentales precisamente es el que nosotros podamos encontrar la forma de caminar delante de Él de una manera agradable ante su presencia, ¿verdad? Y porque Él nos ama, Él quiere que nosotros estemos enfocados en las cosas que son relevantes, en los objetivos importantes de nuestra vida. Así es que Él no solamente tiene ese deseo, no solamente lo quiere, también nos indica cómo hacerlo. Primero nos indica qué hacerlo, luego cómo hacerlo, cómo obtener esos objetivos importantes en nuestra vida y cómo al seguir en ese camino no significa que vamos a dejar de lado las otras cosas, no. El buscar lo espiritual no significa que lo material, que lo temporal va a quedar de lado, absolutamente. No, vamos a ver en esta mañana brevemente cómo el Señor en este famoso pasaje del Sermón del Monte nos habla de una forma entrelazada de diferentes ideas. A lo mejor lo hemos visto de forma separada en otras circunstancias, pero ahora lo vamos a ver concatenado. Vamos a ver qué relación tienen las diferentes expresiones de nuestro Señor en esta sección del Sermón del Monte. Lo primero, mis hermanos, que hemos de observar es que las recompensas celestiales, los frutos espirituales, las riquezas del Señor no se obtienen porque nosotros nos esforcemos o porque sudemos o porque trabajemos. Se obtienen principalmente con actitudes y con algún tipo de acciones orientadas y específicas, fundamentadas en un corazón volcado hacia nuestro Dios. Lo vamos a ver. El primer versículo que vamos a ver es el número 1 del capítulo 6. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Cuando hacemos algo, mis hermanos, debemos de hacerlo para el Señor y no para que los hombres nos den reconocimiento, no para que los hombres nos agradezcan, no para que la persona que recibe lo que nosotros estamos haciendo se sienta comprometida con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por eso dice en el versículo siguiente, el versículo 2, que cuando demos limosna no hagamos sonar trompeta delante de nosotros. Es decir, que no hagamos la gran alaraca, no hagamos las cosas para obtener fama, por decirlo así, ¿verdad? Luego el Señor cambia un poquito de tema, pero vamos a ver que está entrelazado, ¿verdad? Luego de que nos corrige, nos dice cómo hacer las cosas respecto a cuando damos a los demás. Luego, allá en el versículo 5 nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Es decir, primero nos habla de nuestra relación con nuestro prójimo, de que debemos cómo relacionarnos con él y cómo dar. Y luego nos habla acerca de nuestra relación con Dios, cómo nos comunicamos con el Señor a través de la oración. Nos da un par de consejos específicos. El primero es que no seamos como los hipócritas. Es decir, que no busquemos hablar con Dios para que las personas nos vean. Ese es el primer punto, ¿verdad? Acerca de una oración adecuada. No como los demás, no para que me vean, no para que digan: uy, qué santo es ese siervo, ¿verdad? Sino para cómo
comunicarnos con Dios. Y por eso es que luego el Señor Jesús habla de una oración secreta, de una oración privada, que es siempre y cuando venga del corazón, el Señor la va a escuchar y la va a recompensar. El segundo consejo que nos da el Señor está sobre la oración, está en el versículo 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, lo primero, no para que nos vea la gente, y lo segundo, no para tratar de convencer al Señor. Nuestro buen léxico, nuestras palabras más rebuscadas no pueden convencerlo. Lo que el Señor busca en nosotros es un corazón sincero, contrito y humillado delante de su presencia, en una conversación con Él que le alabe, que le adore y que sobre todo también esté dispuesto a recibir del Señor la instrucción que Él nos quiere dar cuando oramos, cuando meditamos en Él y en su palabra. Entonces, esos dos consejos de la oración. Pero hay más en el campo espiritual de lo que nosotros hacemos. Y luego así el Señor nos vuelve a hablar acerca de nuestras relaciones con nuestros semejantes. Y es así que en el versículo 14 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No vamos a ver un enfoque muy completo de este texto en esta ocasión, pero quería resaltarlo principalmente en el sentido de dar a los demás lo que nosotros estamos pidiendo del Señor. Y lo que más pedimos del Señor es misericordia y perdón por todos nuestros errores y por todos nuestros pecados. Es así que el Señor Jesús nos recuerda que si nosotros no damos misericordia a los demás, nosotros no la vamos a recibir del Señor. Y lo dice claramente, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿verdad? Porque si perdonáis, perdón a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Si perdonáis, también os perdonará. Hay una condición en esta expresión que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Es así, nosotros recibimos lo que damos y damos lo que primeramente recibimos de nuestro Señor. Y luego el Señor Jesús pues también vuelve a otra de las actividades espirituales que nosotros solemos o deberíamos soler hacer, como es el ayuno. Y en el versículo 16 nos dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. De nuevo, no, dice que debemos evitar ser como los hipócritas. ¿Por qué? Porque las cosas que hacemos para el Señor, así como la oración no debe ser para que nos vean la gente, tampoco el ayuno debe ser para que nos vea la gente y ufanarnos de santidad o de expresiones devotas. No. Así como la oración, el ayuno debe ser para tener una relación, una comunicación directa con nuestro Señor, sin necesidad de que las demás personas intervengan en ello o sin necesidad de que las demás personas nos afamen por lo que nosotros estamos haciendo. Es así, mi hermano, que si nosotros buscamos adecuadamente al Señor, ¿verdad? Ya vimos oración y ayuno de una forma diferente como lo hacen los demás, no como el mundo, sino como un hijo de Dios debe hacerlo. Esa es la primera parte. Y si nosotros nos relacionamos adecuadamente con los demás, es decir, haciendo las cosas como para el Señor, no como para esperar recibir algo a cambio, si lo hacemos dando de lo que nosotros hemos recibido primeramente y en principal quiero enfocarme en este punto en la misericordia, como ya lo había mencionado, que se expresa a través del perdón que nosotros brindamos a los demás y es nada más porque nosotros lo recibimos primero, porque todo lo que tenemos proviene de nuestro Señor. Entonces, cerrando el punto, si nosotros nos relacionamos bien con el Señor, en consecuencia nos vamos a relacionar bien con nuestro prójimo. Si tenemos una buena relación con el Señor, vamos a tener una buena relación con nuestro prójimo, porque esa llenura del Espíritu Santo, esa guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, se va a desbordar y se va a manifestar en cómo nosotros actuamos para con los que están alrededor nuestro. Pero digamos que ese es el cómo hacer, el cómo vivir o el qué hacer o qué es lo que deberíamos nosotros de procurar delante del Señor. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo
buscar esos tesoros espirituales. Recuerde, ese era el objetivo, buscar los tesoros espirituales. Y entonces el Señor nos da la clave en el versículo base que teníamos para esta mañana. Es el versículo 21 que dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Ok? Si nosotros buscamos tesoros espirituales, ¿nuestro corazón estará dónde? En las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Si nosotros buscamos las cosas materiales, nuestro corazón va a estar en las cosas materiales, obviamente. ¿Y qué queremos decir con esto? Quizás es relevante que tomemos en cuenta que para la cultura oriental, cuando se hablaba del corazón en este contexto o en la forma en que lo estamos leyendo, se estaba refiriendo a la voluntad, a los sentimientos y a las emociones, casi que a la persona misma, pues completa. Entonces dice que depende de lo que nosotros busquemos en nuestra vida, ahí vamos a poner nuestro esfuerzo, en eso vamos a poner nuestra voluntad, sobre eso se van a manifestar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y así, si nosotros queremos buscar los tesoros del cielo, nuestro corazón debe estar en el cielo. Es decir, nuestra voluntad debe ser buscar a Dios, buscarle a Él, acercarnos a Él. Nuestras emociones deben de estar controladas por su Espíritu Santo. Nuestros sentimientos deben estar regidos por el Espíritu Santo y debemos tener entonces toda esa intención y aplicar el esfuerzo para acercarnos a Él y para estar en sintonía con Él a través de la guía y de la conexión que el Espíritu Santo nos da. Ahora, mi hermano, ser espiritual no quiere decir ser excesivo. Ser espiritual no quiere decir abandonar todo lo demás, porque nuestro Señor mismo nos dice, miren, las cosas materiales normalmente requieren esfuerzo y normalmente requieren cierto pensamiento por parte de todas las personas, pero dice Él que eso no los afane, que eso no los cargue, no sean como los demás, como los que no creen en Dios, nos está diciendo Él, porque nos dice que si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, si nosotros nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, podemos olvidar los afanes de la vida. Eso es lo que nos dice en los versículos siguientes el Señor a partir del versículo 25, por ejemplo. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué no debemos afanar por nuestras necesidades físicas? Por el alimento, por el vestido, por, qué sé yo, por la salud. Porque, en primer lugar, todo lo que viene en nuestra vida es la voluntad de Él para fortalecernos y sacarnos adelante. Pero Él nos está diciendo que no nos va a dejar abandonados, ¿verdad? Dice, si Él se preocupa por los pajarillos, si Él se preocupa por las flores, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros que delante de sus ojos valemos mucho más? Tanto así que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y nos dice también, por más que nosotros nos afanemos, por más que nos preocupemos, no vamos a poder alargar nuestra vida un día. No se va a poder. Que es lo que quiere decir más o menos cuando se refiere a añadir a la estatura un codo, extender la vida de nosotros. Nos dice el Señor en el versículo 33, un versículo que a veces es un tanto controvertido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero quizás lo básico, ¿verdad? Dice todas estas cosas, no dice todas las cosas. ¿Y de cuáles son estas cosas que él ha estado hablando? Está hablando del vestido, está hablando del alimento y está hablando de la vida o la salud, lo pudiéramos representar de esa forma. Entonces lo básico, lo fundamental en la vida, el Señor nos está diciendo que cuando nosotros ponemos toda nuestra voluntad, todo nuestro deseo, todo nuestro esfuerzo, nuestro corazón, pues, en las cosas celestiales, en buscar las cosas de arriba, entonces Él se va a encargar de las cosas materiales para cada uno de nosotros. Entonces, mi hermano, lo más importante es lo espiritual, ¿verdad? Y si vamos a estar en la eternidad con el Señor, si lo que va a durar eternamente es lo espiritual, como que deberíamos cambiar nuestro enfoque y buscar lo espiritual, ¿sí? Y el Señor nos dice cómo buscarlo en una relación adecuada con Él,
con una oración y un ayuno de una forma que le sean agradables delante de su presencia, que se va a manifestar, como lo decíamos, en nuestras relaciones con nuestros semejantes, en que vamos a dar sin esperar nada a cambio y en que vamos a dar de lo que nosotros recibimos primero, inicialmente o fundamentalmente misericordia y perdón, como nosotros lo tenemos del Señor. Y de esa forma nosotros vamos a encontrar el camino, que el camino del Señor puede ser en gozo, en alegría, en paz, en satisfacción y en seguridad de que cuando nosotros buscamos las cosas espirituales, el Señor se va a encargar también de las cosas materiales de nuestra vida. Que el Señor me lo bendiga abundantemente y que tenga un feliz día.